Bueno, en este vídeo vamos a ver los primeros 7 ejercicios de la hoja de problemas de repaso. Vamos a empezar por el primero. Dice lo siguiente: en una clase hay 100 alumnos. O sea que tenemos, vamos a ir escribiendo aquí, tenemos n igual a 100 alumnos. Se sabe que la probabilidad de aprobar un examen es del 52, o sea que sabemos que la probabilidad de aprobar es 0,52. Y nos piden, apartado 1, probabilidad de que en esa clase aprueben más de 54 alumnos. Entonces nuestro experimento, está claro, es observar si los alumnos aprueban. Con respecto a los datos que nos dan, nos dicen una probabilidad. Vamos a llamar a esta probabilidad pi igual a 0,52. Y lo que nos interesa es, como nos queremos saber si aprueban más de 54, pues lo que nos interesa es el número de alumnos que aprueban. Con todo esto, pues nos encontramos con lo siguiente. Como nos están dando, hay un suceso que se repite, que es que los alumnos se van presentando y aprueban o no aprueban. Y lo que pasa es que nos dan una probabilidad, pues estamos ante un experimento de Bernoulli. Y la variable que nos dan, como es contar el número de alumnos que aprueban, pues x es sencillamente una binomial. La binomial tiene dos parámetros, la p, que nos la dan, 0,52, y el número máximo de alumnos que pueden aprobar, que como hay 100, pues nos vamos a encontrar con que es n. Con respecto a lo que nos piden, en el primer apartado, nos piden la probabilidad de que aprueben más de 50, es decir, nos están pidiendo la probabilidad de que x sea mayor que 54. Aquí tenemos nuestra tabla, 54. Esto es lo que nos piden, el mayor que 54. 54 no nos lo piden, por lo que vamos a hacer en vez de eso es contar justo lo contrario, del 54 para abajo. Por lo tanto, esto es la probabilidad de que x sea menor o igual que 54, no, 1 menos, la probabilidad de que sea menor o igual que 54, lo contrario. Y por lo tanto esto es 1 menos, si lo hiciéramos en R, pues tendríamos que decir que estamos trabajando con una binomial, que la n vale 100, que la p vale 0,52 y que lo que me están pidiendo es la probabilidad de ser menor o igual que 54. Y ese es nuestro primer apartado. Vamos al apartado 2, que dice se tienen varias clases, todas de 100 alumnos, y lo que nos interesa es que la clase se considera buena si es del 30% de las clases con más aprobados. Nosotros ya sabemos cómo medir el número de aprobados. El número de aprobados lo medimos con la X. Y lo que vamos dentro, todas las clases tienen 100 alumnos, o sea, el mismo 100, 0,52. Y me dicen cuál es el 30% de la clase se considera buena si es del 30% de clases con más aprobados. Y me dicen cuántos alumnos deben de aprobar en una clase para que sea buena. Es decir, lo que me están pidiendo es que dé un valor aquí a, de forma que ese número, las clases que haya más aprobado a partir de este A, si nos pasamos de este A, en este 30% la consideramos buena, si bajamos de este A, pues el 70% restante lo consideramos que no es buena. Y lo que nos preguntan es cuál es este valor de separación. Pues digamos, el número de aprobados, el X estará un 30%, o sea, el número de aprobados estará un 30% de las veces a la derecha cuando sea clase buena y en el resto de los casos el 70% es más. Por lo tanto, A lo que me están pidiendo es un percentil. El percentil que deja por debajo el 70% y por tanto por encima el 30%. Y por lo tanto, pues A es coger y decir, pues si estuviéramos en R tendríamos una binomial con n igual a 100, p igual a 0,52 y lo que me están pidiendo es un percentil 70%.
Y eso es el apartado 2. El 3 me dice algo distinto. Dice, voy examinando clases hasta encontrar una buena. Entonces, ¿qué tipo de historia es esta? Pues yo lo que tengo es un experimento totalmente diferente. Que es examinar clases a ver si son buenas. Y no me están dando, lo dice claramente dentro del enunciado, la probabilidad de que una clase sea buena se ha dado en el apartado anterior. Lo tenemos aquí, la probabilidad de que una clase sea buena es el 30% de las clases son buenas, por tanto la probabilidad de ser buena es del 30%. Entonces volvemos a estar en un experimento de Bernoulli, en el que hay algo que se repite una y otra vez, no es exactamente el mismo experimento de antes. Vamos a hacer un poquito de zoom hacia atrás para que entre mejor. No es el mismo experimento de antes, pero sigue siendo un experimento en que hay algo que se repite y me dan la probabilidad. En este caso la variable, que la voy a llamar i, porque no es la misma del apartado anterior, pues lo que me interesa es lo que me dicen, o sea, cuál es la probabilidad de que tenga que examinar más de 5 clases. Lo que me interesa es el número de clases que examino hasta encontrar una buena. Como es el número de fallos hasta que ocurre algo, pues esta ahí es una geométrica. La geométrica solo tiene un parámetro y el parámetro pues es la probabilidad esta que me interesan, la probabilidad P igual a 30%. Podríamos haber utilizado un nombre distinto. Y lo que me piden es la probabilidad de que tenga que examinar más de 5 clases, o sea, me están pidiendo la probabilidad de que I sea mayor que 5. Que es lo mismo de antes, dibujamos, ponemos aquí el 5. Lo que me están pidiendo es esta de aquí, sin contar con el 5. La que yo puedo contar es la contraria. Entonces será 1 menos la probabilidad de que I sea menor o igual que 5. 1 menos, si estuviera en R, pues esto es una geométrica. El parámetro es 30%. Me están pidiendo la probabilidad de 1 menos la probabilidad de ser menor o igual que 5. Bueno, pues lo que salirá. Vamos al apartado 4, que trata de algo distinto también, que dice que un inspector encuentra en media clases buenas, 10 clases buenas al año. ¿Cuál es la probabilidad de que encuentre una próxima clase buena antes de un mes? Bueno, pues lo que tenemos es un experimento diferente, que es que el inspector examina clase. ¿Qué información nos dan? No nos dan información sobre ninguna probabilidad, sino en media. Me dicen que la media es de 10 clases buenas al año. Bueno, y lo que me piden es cuál es la probabilidad de que encuentre la próxima clase antes de un mes. Pero antes de eso, pues vamos a identificar el experimento. Algo que se repite, va examinando clase. Lo que me dicen no es una probabilidad, sino una media, pues esto es un experimento de Poisson. Con respecto a lo que necesitaré saber, pues lo que me piden es tiempo hasta que encuentre una clase buena. Y me lo piden por mes. Lo cual, pues para mí, lo que voy a hacer es considerar, como la información me la dan por año, pues lo que me piden es una nueva variable que voy a llamar z, que es el tiempo hasta encontrar una buena. En años, porque yo estoy trabajando en años. Y esta variable, pues como es hasta que ocurre algo, pues es una variable exponencial. Y el parámetro de la variable exponencial, pues es la media que me piden, el número de
casos que ocurren en años. Media igual a 10 al año. Como a mí me piden la probabilidad después de que encuentre una clase antes de un mes, pues efectivamente, como me dicen, pues lo que me están pidiendo es la probabilidad de que esta z sea menor que un mes, y un mes se considera pues un 12avo. Y esto es la probabilidad que me están pidiendo. Como esto es una exponencial, pues en R pues hay que decir que esto es una exponencial, que el parámetro vale 10 y que lo que me están pidiendo es la probabilidad de ser menor, que es menor que un doceavo. Recordemos que esto, como tiene decimales, habría que poner aquí el un doceavo y no a la anterior, pero no la anterior digamos como un número entero, sino si un doceavo es aproximadamente 0, será 0,8, 0,82 a lo mejor, pues sería el anterior al 0,82, que sería 0,819999, pero como es esencialmente igual, pues esto es la probabilidad de ser menor o menor o igual en las continuas, es lo mismo, por lo que hemos comentado hace un momento, y esto es la probabilidad de ser menor o igual que un doceavo. Bueno, y con esto hemos terminado nuestro primer ejercicio. Lo que hay que observar es que cada uno de los ejercicios, el ejercicio tiene varios apartados y cada apartado pues va por separado. El primero trata sobre binomial y que calcula probabilidad, el segundo sobre la misma binomial percentil, el tercero sobre un experimento y una variable distinta, en este caso una geométrica que tiene una probabilidad, y en el último sobre un experimento y una variable distinta, pues también pedía una probabilidad. Bueno, vamos a borrar y vamos a hacer el segundo ejercicio. Que en este caso dice lo siguiente. Dice que hay 3 fábricas que producen tornillos y que los pesos de esos tornillos son normales. En este caso no necesito identificarlo y me va a interesar los pesos de los tornillos. Voy a llamar x1 al peso de un tornillo de la fábrica primera. Y eso me dicen que eso es una normal. Con medias me van dando las medias y las desviaciones típicas. La primera fábrica tiene media 12 y desviación típica 1. Luego que hay un segundo tornillo, una segunda fábrica, cuyos pesos de esos tornillos también son una normal. Estos van a ser los de la fábrica 2 y van a ser también una normal. Con media, en este caso 11, y desviación típica 2. Y finalmente hay una tercera fábrica, cuyo peso de los tornillos, la fábrica 3, también son una normal, en este caso con media 10 y desviación típica 1,5. Bueno, se coge un tornillo de cada fábrica. ¿Cuál es la probabilidad de que entre los 3 pesen menos? Es cuestión de sumar y ya sabemos un poco cómo hacerlo. Pues vamos a poner aquí x1, x2, x3. Vamos a ir poniendo sus medias y sus desviaciones típicas. Este tendrá media 12, desviación típica 1, media 11, desviación típica 2, media 10, desviación típica 1,5. Si sumamos, nos encontramos con la variable x, que será x1 más x2 más x3, porque me dicen que cojo un tornillo de cada, que tendrá media la suma de las medias, 12 y 11, 23 y 10, 33. Y desviación típica, pues ahí es donde hay que tener cuidado, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1,5 al cuadrado, que para no tener que escribirlo varias veces lo voy a llamar S. Y ahora me están pidiendo la probabilidad de que entre los 3, o sea la x, que x sea menor que 30, que como siempre, pues esto es lo que me está diciendo. Aquí tendría mi 30, el 30 no me interesa, es estrictamente menor, me dice la probabilidad de estar por aquí, me tengo que ir a la anterior al 30, que sería el 29,9999, para el caso es lo mismo. Podemos escribir tranquilamente que esto es lo mismo que la probabilidad de ser menor o igual que 30 para continua, insisto, y la probabilidad de ser menor o igual que 30 pues es lo siguiente. Ya sabemos lo que es la x es una normal porque es suma de normales, con media 33 y desviación típica, bueno, he dicho que le voy a llamar S, pero bueno, tampoco está ningún trabajo poner que es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1,5 al cuadrado, podría haber puesto S tranquilamente. Y que lo que me están pidiendo es la probabilidad de ser menor o igual que 30. Vale, con esto pues se resolvería con R y nos encontraríamos con el valor. En este ejercicio pues no nos pide nada más. Vamos a borrar y vamos al tercer ejercicio.
que es parecido al primero en el sentido que tiene varios apartados y cada apartado es una variable, un experimento y una variable distinta. Voy a hacer un poquito de espacio aquí. Para que no nos ocupe demasiado espacio y tengamos sitio para trabajar. Mejor así. Vale. Vamos a ir haciendo el ejercicio. El apartado A dice: se tiene un conjunto de ordenadores que se observa que el 2% tiene algún problema. Vale, pues lo que sabemos es que el problema, la probabilidad de tener algún tipo de problema es del 2%. El primer apartado dice: los ordenadores se meten en lotes de 1000 y un lote se considera malo si es del 10% de los lotes que tienen más defectuosos. Bueno, total voy a trabajar con lotes de 1000 y por lo tanto mi experimento pues es examinar lotes de 1000 ordenadores. Y lo que me dan esa probabilidad P igual al 2% de tener algún tipo de problema. Como es algo que se repite y me dan una probabilidad, pues esto es un experimento de Bernoulli. Con respecto a lo que me interesa, pues me están hablando al final, para considerarlo, pues necesitamos los que tienen más, menos defectuosos, por lo tanto lo que me interesa es el número de ordenadores defectuosos. Como lo que estoy haciendo es contar de ordenadores defectuosos, pues esta X es una binomial con parámetros P, que es la proporción o probabilidad que me dan, 2%, y en el número máximo de ordenadores defectuosos. Como estoy trabajando en lotes de 1000 ordenadores, pues el número máximo de ordenadores defectuosos que puedo tener en un lote pues es 1000. Ya tenemos nuestros parámetros y en este caso, ¿qué es lo que me dice? Pues me dice que se quiere clasificar, que un lote se considera malo si es del 10% de los lotes que contienen más defectuosos, 5 si es del que contiene menos. Bueno, entonces exactamente lo que me está diciendo es que dependiendo del número de defectuosos, pues quieren clasificarlo en 3 partes. Quieren clasificarlo en malos, que son el 10% de los que tienen más, lo he puesto al revés, obviamente tal y como va, pues aquí estarán los buenos, los que tienen menos defectuosos son los buenos, malos, los que tienen más defectuosos, y el resto se considera estándar, dependiendo de ese. Me dicen que se consideran buenos el 5% de los que contienen menos ordenadores defectuosos, malos el 10% de los que contengan más defectuosos, y por lo tanto 10 y 5, 15, pues el 85% restante pues serán estándar. Y lo que me piden es cuáles son estos valores, este A y B, que me permite clasificar. Pues son percentiles. El A es un percentil, 5%, porque deja por debajo el 5% de los datos. Entonces A pues lo puedo calcular de la siguiente forma. Esto es una binomial. Yo sé cuánto vale la n, que es 1000, sé cuánto vale la p, que es 2 partido por 100, y lo que me piden es calcular el percentil, q, el percentil 5%. Bueno, pues eso es. Y ahora el b, pues es lo mismo, es un percentil, solo que ¿cuántos deja b por debajo? Pues 85 y 5, el 90%. Es decir, que b será pues lo mismo. Coger una binomial, poner que la n vale 1000, que la p vale 2 partido por 100, y que lo que quiero es un percentil, hemos dicho 85 y 5, 90. Bueno, pues ya hemos hecho nuestro primer ejercicio. Vamos a por el segundo. Dice que una unidad de control examina lotes para detectar aquellos que son malos. Los experimentos totalmente distintos, ya no soy yo el que estoy examinando un lote, sino que es
una máquina que está dedicándose a examinar lotes. Pues aquí tenemos un segundo experimento. Que es observar lotes. Y dice que dicha unidad detecta 12 defectuosos al día. O sea, me están diciendo, me dicen que en media se están detectando 12 al día. Pues en este caso tengo un experimento distinto, un experimento en el que no me dicen una probabilidad, sino que lo que me dicen es una media, por tanto estamos ante un experimento de Poisson. Y por lo tanto voy a llamar distinto a lo que me pidan esta vez, digamos de que me hablan. Probabilidad de que al menos uno de esos días, si realizamos el control 2 días seguidos, ¿cuál es la probabilidad de que encontremos más de? Pues lo primero que me interesará saber es el número de lotes defectuosos. Como lo que me piden es el número de contar lo que está ocurriendo, por lo tanto aquí lo que estamos que la I es una Poisson con parámetro m igual a 12. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo por último, que es lo que realmente me piden. Dice, realizamos el control 2 días seguidos. Pues si tenemos 2 días seguidos, vamos a llamar I1 y I2 al número de lotes defectuosos en el día 1 y en el día 2. Y lo que me están pidiendo es una probabilidad. Dice que al menos uno de esos días, el primero o el segundo, pues que el primer día encuentre más de 3 defectuosos, mayor de 13, o el segundo día, perdón, aquí me he liado al escribirlo, o el segundo día encuentre más de 13. Bueno, pues ya es cuestión de hacer. Lo único es recordar que cuando tengamos un O, no es el primero más el segundo, sino el primero más el segundo menos los dos a la vez. Entonces esto será la probabilidad de que el primer día sea más de 13, más la probabilidad de que el segundo día sea más de 13, menos la probabilidad de los dos a la vez. Es de esperar que el número de lotes defectuosos de un día no afecte al de otro, sean independientes, y por tanto podemos poner que los dos a la vez es que el primer día sea mayor de 13 y por el segundo día pues también sea mayor que 13. Aunque hay muchas probabilidades, esta y esta, como probabilidades son iguales, yo voy a calcular solo una de ellas. Voy a llamar P, pues a eso, por ejemplo, la probabilidad de que I1 sea mayor que 13. Ya digo, las demás pues hacen exactamente iguales. Bueno, pues aquí lo que tenemos es, queremos una probabilidad. Tenemos por aquí el 13, queremos la probabilidad de ser mayor que 13, el 13 no me interesa, yo lo que voy a hacer es, en vez de contar eso, pues contar de aquí hacia abajo. Por lo tanto, esto será pues 1 menos la probabilidad de que la I sea menor o igual que 13, 1 menos, hemos dicho que la I es una Poisson, voy a decir que esto es una Poisson, que la media me la han dado, que es 12, y que lo que me piden es la probabilidad de ser menor o igual que 13. Bueno, pues esta es la que tenemos, todas las demás son iguales y por tanto esto podemos poner que es esta que es P más la segunda que sería igual P menos esta que ya la hemos calculado que vale P por esta segunda que hemos dicho que son iguales. Y esto sería pues el apartado 2. Vamos a ver que nos piden el apartado 3. ¿Cuánto tiempo esperamos antes de encontrar un bloque? Debería decir, obviamente debería decir un lote defectuoso. Y dice cuál es la probabilidad de que esto ocurra en un intervalo entre 1 y 4 horas. El experimento es el mismo, observar lotes, lo único es que lo que me piden es algo distinto. Me están pidiendo Z tiempo hasta encontrar un lote defectuoso. Ya sabemos, a ver, defectuoso. Sabemos que el experimento era de Poisson, ahora no me están diciendo que cuente cuántos lotes, sino cuánto tiempo pasa hasta llegar a esto, pues esto es una exponencial. Y el parámetro es m igual a 12. Por supuesto, siempre y cuando estemos trabajando, ya lo sabemos que es por día. Ya voy a ponerlo para no liarme.
Vale, pues esto es una exponencial. Lo primero que me piden es, oye, sabiendo que es una exponencial, ¿cuál es lo que esperamos de z? O sea, ¿cuánto tiempo esperamos? Lo primero que me han preguntado, la esperanza de z es 1 partido por m. Es decir, un doceavo de día. O si lo queremos ver de otra forma, un doceavo de día pues son 2 horas. Y finalmente lo último que me preguntan es probabilidad de que el tiempo este ocurra en un intervalo de entre 1 y 4 horas. Me están pidiendo la probabilidad de que este z esté entre 1 y 4 horas, no entre 1 y 4 días. Entonces hay que pasarlo a días. Una hora es un 24avo de día, pues esté entre un 24avo de día. Y 4 horas pues serán 4 24 horas de día, o si queréis pues 6 horas. Pero o un sexto. Bueno, pues esto es lo que me están diciendo, y piden la probabilidad de estar aquí en medio. Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí tenemos un 24avo. Aquí tenemos 4 24avos. Piden de estar en medio, pues es, en principio es estrictamente, luego esto habría que quitarlo. Sería pues de aquí hacia abajo, quitando de aquí hacia abajo. Entonces hay que quitar del 4 24avos, hay que coger del 4 24avos hacia abajo, quitando este, yéndonos al anterior, pero ya sabéis que en decimales pues no hace falta. Entonces pues esto sería coger aquellos z que fueran menores o iguales que 4 24avos, pero no me interesan todos, hay que quitar del 1 24avo hacia abajo, la probabilidad de que z sea menor o igual que un 24avo. Vale, como estábamos con que esto era una exponencial, pues esto será una exponencial con parámetro 12 al día. La probabilidad de que el tiempo esté entre 4 24avos menor o igual que 4 24avos, menos, otra vez con una exponencial de media 12 al día, la probabilidad de ser menor o igual que un 24. Bueno, y ya está, no nos piden nada más, me parece. O sea, con esto creo que hemos terminado el ejercicio 3, sí, la esperanza y tal. Ya veis otra vez la misma historia, el primero era una binomial, el segundo era un experimento distinto, era una Poisson, el tercero es el mismo experimento, pero me pedían algo distinto, pues era una exponencial. Vamos al ejercicio 4. Igual que antes, no es necesario mejorar nada. Sí, me ha salido mal al copiar, voy a quitarlo. Al hacer copy paste sencillamente me he dejado una parte del enunciado por copiar. Aquí. Vamos a ver de qué trata. Dice, 2 empresas fabrican cajas que siguen distribuciones normales. La primera empresa con media 8 y desviación típica 1, y la segunda con media 7 y desviación típica 2. Y cojo 2 cajas de la primera empresa y una de la segunda. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso total esté entre 22 y 24? Bueno, pues vamos a llamar x1, peso de una caja de la empresa 1, y esto me dicen que esto es una normal con media 8 y desviación típica 1, que sin embargo si cojo el peso de una caja de la empresa 2, pues lo que tengo es una normal también, pero con media 7 y desviación típica 2. Y ahora me dicen, cojo 2 cajas de la primera empresa, no voy a llamar a las 2x1, voy a llamarlas x11, x12, y cojo también una de la segunda, x2, como hay solo una no hace falta, y me interesa el peso total. Pues lo que voy a hacer es aquí poner la media, la desviación típica. Para los que sean de la primera empresa tienen media 8 y desviación típica 1. La que cojo de la segunda empresa tiene media 7 y desviación típica 2. Y lo que necesito es sumar el peso total, porque es lo que me pide. Pues x igual a x11 más x12 más x2 tendrá como media 8 y 8 16 y 7 23, y desviación típica, que ya sabéis dónde hay que tener cuidado, la raíz cuadrada de
1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Bueno, y lo que me están pidiendo es cuál es la probabilidad de que el peso esté entre 22 y 24. La probabilidad de que 22 sea menor que x menor que 24. Bueno, pues nada, 22, 24. Ya sabemos que en medio, pues estos no deben de estar, hay que coger del anterior al 24, ya sabéis que es lo mismo que el 24, hacia abajo, pero no me interesan todos, hay que quitar del 22 hacia abajo, lo que esto será la probabilidad de ser menor o igual que 24, menos la probabilidad de ser menor o igual que 22. Como estamos trabajando con normales, esta x es normal, por tanto, pues esto será, sabiendo que esto es normal, sabemos la media, que es 23, sabemos la desviación típica, que es esta raíz cuadrada, por no escribir mucho, es 1 y 1, 2 y 4, 6. Y me están pidiendo la probabilidad de ser menor o igual que 24, menos esta probabilidad, que volvemos a estar en las mismas, esto es una normal, con media 23, con desviación típica raíz de 6, y me piden la probabilidad de ser menor o igual que 22. Bueno, pues esto es lo que me estaban pidiendo en este ejercicio. Vamos al siguiente. Vamos a borrar aquí. Y vamos al siguiente, al 5. Vamos a copiar. Y a pegar. Bueno, nos dicen lo siguiente. En una facultad, la nota de entrada de los alumnos es una variable aleatoria con media 6,3. O sea, yo lo que tengo es que la media es 6,3. Y la desviación típica es 0,3. La mayor parte de los alumnos entran entre 6 y 6,6. Tenemos dos clases. Vamos a empezar con la clase 1. Tengo la clase 1, que tiene 80 alumnos. Y luego haremos lo mismo con la clase 2, que tiene 60. Y lo que me va a interesar, me dice calcula la probabilidad de que la nota media de entrada de la primera clase, etcétera. Esto es lo primero que necesito, es la nota media de la primera clase. Entonces, como hay 80 alumnos, pues habrá un primer alumno 1 y habrá un último alumno 80, que todos ellos pues tendrán media alrededor de 6,3 y desviación típica pues alrededor de 0,3. A mí lo que me interesa es la nota media, pues lo que primero que voy a hacer es sumar x1 más x80, pues será 6,3 más 6,3 más 6,3, 80 veces, 80 veces 6,3. Y con respecto a la desviación típica, pues será 0,3 al cuadrado más 0,3 al cuadrado de 0 a 80 veces de la raíz cuadrada, pues la raíz cuadrada de 80 veces 0,3 al cuadrado. Con eso no habré terminado de calcular la media, porque necesito también dividir por 80. Bueno, pues eso tendrá aquí dividido por 80 y aquí será pues también dividido por 80. En este caso, por lo menos esta parte merece la pena simplificarla. Incluso esta parte la podemos simplificar un poquito. El 0,3 sale fuera de la raíz cuadrada. Te queda raíz de 80 partido por 80, que es partido por raíz de 80. Bueno, vamos a llamar a esto de aquí la media de la clase 1. ¿Y qué pasa con la media de la clase 1? Hombre, no es exactamente igual, pero es muy aproximado. Estamos sumando más de 80, pues es aproximadamente una normal, con media 80 y con desviación típica 0,3 partido por la raíz de 80. El trabajo con la segunda clase es exactamente igual, con la única diferencia en que la segunda clase en vez de 80 tiene 60 alumnos, entonces nos vamos a encontrar con el mismo tipo de historia, solo que aquí tendremos una x barra 2. También al ser más de 30 nos va a salir luego que aproximadamente va a ser una normal. Aquí nos encontraríamos con 60 veces 6,3 y hay que dividir por 60, pues te vuelve a salir que la media aquí he puesto una cosa mal, no sé por qué, he hecho aquí una tontería. Obviamente en la que hemos calculado la media del primer grupo es 6,3. Pero aquí nos encontraríamos 60 por 6,3 partido por 60, que es 6,3. Y aquí nos encontraríamos algo por el estilo. 60 veces 0,3 al cuadrado partido por 60, el 0,3 saldría fuera, nos quedaría raíz de 60 partido por 60, que es 0,3 partido por raíz de 60. Bueno, pues ya tenemos identificada la nota media de la primera clase y de la segunda. ¿Qué me pide? Calcula la probabilidad
de que la nota media de la primera clase, de x barra 1, sea menor que la de x barra 2 más 1. Bueno, pues esta es la pregunta que me están haciendo. Pues vamos a ir haciéndola. Lo primero voy a pasar x2 barra para acá. Entonces x1 barra menos x2 barra menor o menor igual. Luego lo hacemos. Claro, necesito saber algo más. Necesito saber cuál es la diferencia entre x barra 1 y x barra 2. Pero nosotros sabemos operar con normales, y aquí son normales. Pero sabemos que x barra 1 tiene media 6,3 y tiene desviación típica 0,3 partido por la raíz de 80. X barra 2 sabemos que tiene media 6,3 y desviación típica 0,3 partido por la raíz de 80, de raíz de 60. Y en este caso, por lo que me interesa, que voy a llamar x, va a ser pues x barra 1 menos x barra 2. Nosotros sabemos que va a ser una normal, la media va a ser 6,3 menos 6,3, que es 0, y la desviación típica es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Esto al cuadrado es 0,3 al cuadrado partido por 80, y esto al cuadrado, que es 0,3 al cuadrado partido por 60. Por lo tanto, esta x, que es la que a mí me interesa, pues es una normal con media 0 y desviación típica, pues todo esto de aquí, que lo voy a llamar S, para no tener que estar escribiéndolo varias veces. Y por lo tanto, una vez que tenemos esto, lo que me piden es la probabilidad de que x sea menor que 1, y ya sabemos cómo hacer esto. Ponemos aquí nuestro 1, nos piden esta probabilidad, el 1 no nos interesa, habría que irse al anterior al 1, pero como es continua, el anterior al 1, insisto esto muchas veces, no es el 0, sino el 0,99999, que coincide esencialmente con el 1. Por lo tanto, esto podemos poner que es la probabilidad de ser menor o igual que 1. Y esto, pues lo único que hace falta es decir que esa x es una normal, que la media la hemos calculado y valía 0, que la desviación típica la hemos calculado y la hemos llamado S, y que lo que queremos es la probabilidad de ser menor o igual que 1. Bueno, pues ese era el ejercicio 5. Vamos a por el ejercicio 6. Tengo yo aquí el ratón. Borramos. Veamos. Nos vamos al siguiente dato, que dice unos determinados datos tienen desviación típica 2. Ese es igual a 2. Y me dice que cojo 100 datos. x1, x sub 100. Y que lo que me sale es que x barra, es decir, x1 más x100 partido por 100, sale 10. Y luego me piden, encuentro un intervalo para la media, o sea, un intervalo donde esté la media con seguridad del 90%. Primero vamos a ver qué tiene que ver esto con la x barra. Yo tengo que coger un x1 y un x sub 100. De ellos, la media no la conozco, de hecho es la que me interesa. Pues voy a ponerla aquí como que no la conozco, es m. Y en cuanto a la desviación típica, pues sí que la conozco. Esto vale 2, esto vale 2. Si yo sumo, pues lo que me encuentro es que la suma x1 más x100 pues tendrá media m más m más m 100 veces m, y la desviación típica pues será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 2 al cuadrado, que es 4, etcétera, 100 veces la raíz cuadrada de 400, que si queremos pues podemos poner como que es la raíz, que es 20 por la raíz cuadrada de 400. No es eso lo que me interesa, sino la media, así que yo tengo que partir por 100, y me encontraré con que aquí habrá que partir por 100, y aquí habrá que partir por 100. Esto valdrá 0,2. Bueno, como resulta que estoy sumando más de 30, pues esto, la x barra, que es esto de aquí, pues esa x barra será una normal, aproximadamente, de media m, que no la conozco, y desviación típica 0,2. Como comenté en clase, hay que despejar la m, de aquí no es fácil despejar la m, pero sí, si lo ponemos como que esto es m más la misma tipo de normal, pero oscilando solo 0,2, o incluso 0,2, o incluso poniendo
el 0,2 fuera, pero para el caso nos da igual, porque yo lo que quiero es despejar m y recordar que a nosotros no ha salido, que la x barra en este caso ha salido 10. Por tanto, podemos pensar que nuestra media se comporta, si la viéramos como una variable, ya sabemos que es un número, pero si la viéramos como una variable, se comportaría como 10 menos una normal 0,02. Que, pues, haciendo las cuentas, pues esto oscila alrededor del 10, esto es una normal que oscila alrededor del 10, y con oscilación menos 0,2, también como comenté, el signo no se debe tener en cuenta y por tanto podemos pensar que tiene oscilación 0,2. Bueno, pues eso sería donde está la media y ahora lo que me piden es un intervalo donde esté con una seguridad del 90%. Vamos a dibujar una recta, lo que estoy buscando es un valor AB, de forma que la media deba de estar aquí con seguridad del 90%, lo cual quiere decir que seguramente el 5% de las veces se quedará por debajo de A y el 5% de las veces por debajo de B. Por lo tanto, A y B puedo interpretarlo como percentiles. A es el percentil 5%, deja por debajo el 5% de los datos. Y eso lo que va a decir es que el A se calcula de la siguiente forma. Yo cojo una normal con media 0, desviación típica 0,2 y calculo un percentil 5%. Con respecto al B es prácticamente igual, B también va a ser un percentil. En este caso los que deja por debajo el B es el 95%. Es decir, coger una normal 0, 0,2 y calcular el percentil 95%. Y con eso se acaba el ejercicio 6. Pues vamos al ejercicio 7. Hemos dicho que en cada vídeo íbamos a incluir 7 ejercicios. Pues vamos a borrar aquí y vamos al 7. Copy y paste. Vamos a hacer un poco más grande. Bueno, nos dice que la cantidad de polvo que se acumula en un ventilador de una tarjeta gráfica al mes es una normal. O sea, que vamos a llamar X a la cantidad de polvo. Y nos dice que esto sigue una normal de media 3 y desviación típica 2. Bueno, nos dice que ahora cogemos 3 tarjetas gráficas, pues vamos a llamar X1, X2, X3 a esas tarjetas gráficas, la cantidad de polvo que almacena esas tarjetas gráficas, y me dicen cuál es la probabilidad de que la primera acumule más polvo que las otras dos. O sea, me están pidiendo la probabilidad de que el polvo acumulado por la primera sea más grande que el de la segunda más el de la tercera. Esto, agrupando a un lado, pues podemos ponerlo como que esto es la probabilidad de que x1, por ejemplo, menos x2 menos x3 sea mayor que 0, lo cual me dice que necesitaré calcular esto de x1 menos x2 menos x3. Pues vamos a hacerlo. Entonces yo tengo mi x1, mi x2, mi x3. En cuanto a media, esta tiende a acumular 3, esta también y esta también. En cuanto a desviación típica, esto puede oscilar 2 arriba, 2 abajo, esto puede oscilar 2 arriba, 2 abajo, 2 arriba, 2 abajo. Y lo que quiero es x1 menos x2 menos x3. No sé cómo llamarlo, no quiero llamarlo x porque eso, pues yo que sé, llamarlo por ejemplo y. Pues en media esto será 3 menos 3 menos 3, que será menos 3. Y la desviación típica, pues la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 4 más 4, la raíz cuadrada de 12. Bueno, pues mi I será aproximadamente una normal de media menos 3 y desviación típica la raíz de 12. Vale, pues me piden la probabilidad de que la I sea mayor que 0. Bueno, pues dibujo aquí. Tengo aquí el 0, me están pidiendo. A ver. Me están pidiendo esto y yo lo que voy a hacer es calcular lo contrario. O sea, esto va a ser 1 menos la probabilidad de que I sea menor o igual que 0, 1 menos, como es una normal, pues yo voy a decir que esto es una normal, que la media la he calculado y vale menos 3, que la desviación típica la he calculado y vale la raíz de 12, y que lo que quiero es calcular la probabilidad de ser menor. Y ese es el ejercicio 1. Voy a poner aquí 1, no lo había puesto. Dice que el ventilador falla si se acumula más de 3 gramos, de polvo y que eso ocurre 5 veces al día.
Entonces lo importante es que ahora nos interesa algo, que es ver si el ventilador falla. Pues vamos al segundo. Y no voy a llamar, primero voy a explicar, voy a decir cuál es el experimento. Pues ver si el ventilador falla. La información que me están dando sobre esto de cuántas veces falla, me están diciendo que ocurre 5 veces al año. A ver, creo que era 5 veces. Sí, 5 veces al año. Bueno, voy a ver qué me preguntan. Nos interesa el tiempo en días que tardará en fallar un ventilador. Analiza la variable. Bueno. Lo único es como nos dicen que lo que nos interesa es igual. Bueno, da igual. No es la misma I. Voy a quitarle, voy a llamar la Z para que no nos liemos. Z es el tiempo en días que tarda en fallar. Bien, como lo he leído ya, sí, el día que tarda en fallar, sí, que tarda en fallar. Tenemos un pequeño problemilla, que lo vamos a solucionar inmediatamente, y es que esto, como es este experimento de aquí, como me dan la media y es algo que se repite, etcétera, esto es un experimento de Poisson. Y por lo tanto lo que necesito es esto como lo que me dicen no es el número de veces que ocurre, sino el tiempo hasta que falla, pues lo que estamos hablando es de una exponencial. El parámetro de la exponencial, por supuesto, es la m. Lo único es que como me piden que trabaje por días, no puedo poner directamente esta media porque esta es por año. Entonces, ¿qué hago? Pues digo, pues hombre, si falla 5 veces al año, ¿cuántas veces falla al día? Como un año tiene 365 días, pues puedo pensar que esto falla 5 partido por 365 veces al día. Y ya lo tengo todo solucionado. Una vez que lo tengo, me dicen que examine el experimento. Pues nada, pues ya sabéis que esto lo que hay que hacer es dar los posibles valores. En principio, como es tiempo, pues esto sería de 0 hasta más infinito, con decimales. Pero de verdad, pues va a oscilar alrededor de media más o menos 3 veces la desviación típica. La media de tiempo de la exponencial es 1 partido por m, la voy a dejar indicada. La varianza es 1 del tiempo, es 1 partido por m cuadrado, con cuyo motivo la desviación típica del tiempo, que es lo que a mí me interesa, pues es la raíz cuadrada de la varianza, es también 1 partido por m. Y lo que me encuentro es con que el tiempo de verdad que va a tardar es de 0 a infinito, pero lo debo de tomar desde la media más o menos 3 veces la desviación típica. Teniendo en cuenta que va a ser positivo, pues los valores que cojo pues van a ser de 0 a media más 3 veces la desviación típica. No voy a calcularlo especialmente, pero bueno, se podría hacer. El 365, 1 partido por m es 365 partido por 5, que es 72 y medio, etcétera, pero para qué, lo dejamos así indicado, y por tanto lo que diríamos es que nosotros lo que haríamos sería lo siguiente. En R, pues los valores que haríamos pues sería un sec, porque lleva decimales, desde 0 a la media más 3 veces la desviación típica. Hay que indicar de alguna forma que lleva decimales, como no vamos a verlo, pues vamos a poner un decimal. Que las probabilidades las calcularíamos diciendo que esto es una exponencial, con media, la media del tiempo, no, con media el parámetro de la exponencial en R es de la media que te dan, y que lo que querríamos sería calcular todos los valores de igual para todos los valores que hemos puesto, y que esto lo utilizaríamos pues para hacer un plot. Ya sabéis que podríamos poner aquí que vamos a hacerlo tipo H, pero si no lo vamos a ver qué mata. Que la media de la desviación típica ya la hemos calculado, no hace falta. Y con respecto a
las probabilidades acumuladas o percentiles, pues sería con una función f, que sería exactamente igual, diciendo que esto es una exponencial con la media que me han dado, y que lo que haría en este caso pues sería calcular probabilidades de menor o igual de todos los valores, y que finalmente pues haría un plot de los valores con la f para ver si que iría del 0 al 100%, y que pues, mirando el último valor pues me daría cuenta de cuántos datos me he dejado fuera al llegar solo hasta la media, más 3 veces la media. Bueno, pues ese es el apartado 2. Vamos a hacer el apartado 3. Bueno, pues dice el 3, dice tengo 2 ventiladores, probabilidad de que al menos uno de los dos falle la próxima semana, o sea, antes de 7 días. Como tengo una variable para saber cuánto falla un ventilador, pues lo único es darnos cuenta de que ahora tenemos 2 ventiladores y que lo que están pidiendo es la probabilidad de que el ventilador 1 falle antes de 7 días, al menos uno, o el ventilador 2 pues falle antes de 7 días. Y una vez más, pues tener en cuenta que esto os pues siempre es el primero, pues esto podrían fallar los dos. Así que es la probabilidad de que el primero sea menor que 7, más la probabilidad de que el segundo sea menor que 7, menos los dos a la vez, y pensando que dos ventiladores pues no se van a influir, o sea, las dos van a ser independientes, los dos a la vez podemos ponerlo como que el primero sea menor que 7 por que el segundo sea menor que 7. Una vez más, aquí hay que hacer 4 probabilidades, pero son todas iguales, voy a calcular solo esta, voy a calcular la probabilidad de que z1 sea menor que 7. Bueno, pues ponemos aquí nuestro 7, el 7 no nos interesa, hay que calcular esta probabilidad. Hay que irse al anterior del 7, pero como esto tiene decimales, el 6,9999, para el caso es igual, entonces la probabilidad de que z1 sea menor o igual que 7. Y como esto es una exponencial, pues lo que hay que decir es que esto es una exponencial, que el parámetro m me lo han dado, y que lo que quiero es la probabilidad de ser menor o igual que 7. Si esto lo llamamos p, por ejemplo, pues aquí lo que nos encontraríamos es que lo que nos han pedido sería pues, la probabilidad de que esta probabilidad de que z1 sea menor que 7 o z2 sea menor que 7, pues sería esta probabilidad que he calculado más la segunda, que al calcularlo saldría igual, menos la primera que he calculado multiplicado por la segunda, que saldría igual. Bueno, y aquí dejamos este primer vídeo. En el segundo vídeo pues veremos los ejercicios del 8 al 14.